Bienvenidos a este tema. Vamos a ver pH y estructura. Uno puede preguntarse por qué una molécula puede actuar como ácido de Brewster-Lowry, ¿sí? O por qué una molécula es un ácido más fuerte que otra. En este caso vamos a considerar aquí los 4 aloácidos, desde el ácido fluorhídrico hasta el ácido iohídrico. Tenemos aquí las fuerzas de enlace para cada uno de ellos, ¿sí? Del enlace HF, en el caso de este 565 kJ por mol, en el caso del HCl 427 kJ por mol, HBr 363 y HI 295 kJ por mol. Entonces hay dos cosas que determinan que una molécula puede ser ácido de Brewster-Lowry o no. Recordemos que cuando hablamos de ácido de Brewster-Lowry estamos hablando de una molécula que es capaz de ceder protones. Por ejemplo, si pensamos en esta molécula, el clorometano, ¿sí? Uno podría pensar que estos hidrógenos pueden llegar a ser hidrógenos ácidos. Sin embargo, la fuerza de enlace es tan grande acá que no se sueltan los hidrógenos. Por lo tanto, esta molécula no actúa como ácido, ¿sí? Es un ácido de hecho muy débil. Sin embargo, el HCl sí actúa como ácido. Este hidrógeno puede romperse. Hay dos variables ahí importantes para considerar que son estas: la fuerza de enlace y la polaridad del enlace. En este caso tenemos una fuerza de enlace importante, pero es un enlace poco polar, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del HF, tenemos ahí una fuerza de enlace bien grande, 565 kJ por mol, en comparación al HI, que es alrededor de 300 kJ por mol, casi el doble, ¿sí?, de la fuerza de enlace. Y además en el HF es una molécula mucho más polar, ¿sí? Recordemos que el flúor es un átomo más electronegativo que el ion. La electronegatividad aumenta hacia arriba. Entonces en este caso, por ser más electronegativo y por tener una fuerza de enlace demasiado grande, es muy difícil o es menos probable que el hidrógeno se suelte del flúor. Por eso el HF o el ácido fluorhídrico es un ácido débil, ¿sí? Sin embargo, ya para el HCl, que es una polaridad un poco menor y ya la fuerza de enlace bajó en un poco más de 100 kJ por mol, ya es un ácido fuerte. El HBr también es un ácido fuerte y el HI es un ácido fuerte. Si nos preguntáramos de estos tres ácidos fuertes, ¿cuál es más fuerte? Podríamos decir que el HI es más fuerte, ya que tiene una menor polaridad de enlace y tiene una menor fuerza o energía de enlace. Entonces estos dos criterios sirven para determinar entre dos sustancias cuál puede ser o cuál puede actuar como un ácido más fuerte respecto a la otra, o cómo explicar por qué ciertas sustancias no actúan como ácidos. Veamos otras sustancias enseguida. Veamos ahora el efecto estructural de los siguientes oxidáceos. Tenemos aquí del ácido hipocloroso al ácido perclórico. ¿Qué cambia entonces? A la izquierda del cloro, en este caso no tenemos ningún oxígeno, aquí tenemos 1, 2 y 3, ¿sí? Esos oxígenos que hacen aquí aumentan la densidad electrónica, ¿sí? En este caso es pequeña, digamos, a medida que aumentan los oxígenos se aumenta la densidad electrónica al lado del cloro. Y estos oxígenos provocan un efecto inductivo, atraen los electrones de este enlace. Recordemos que la cuestión es romper ese enlace. Entre más fácil se rompa este enlace, el ácido es más fuerte, ya que liberará más fácilmente el protón y en mayor cantidad entonces, ¿sí? Entonces estos oxígenos ejercen un efecto del cual esos electrones son atraídos con mayor fuerza hacia allá, y este enlace es mucho más débil en el caso del ácido perclórico. Por eso tenemos constantes, por ejemplo, en el ácido hipocloroso 3,5 por 10 a la menos 8, aquí 1,2 por 10 a la menos 2, aquí el ácido clórico ya es una constante alrededor de 1, ¿sí? Y el ácido perclórico es un valor de constante muy grande. Este es un ácido dentro de los ácidos fuertes, salvo que es poco común porque además de ser un ácido, es también un agente oxidante. Entonces aquí se ve claramente el efecto de los átomos de oxígeno en debilitar estos enlaces para que haya mayor facilidad de liberar los protones. Eso mismo lo podemos ver acá, por ejemplo, comparando estos dos ácidos. Tenemos el ácido nítrico y el ácido nitroso. Sabemos que el ácido nítrico es un ácido fuerte, pero el ácido nitroso es un ácido débil. ¿Por qué razón? Este enlace es el que tiene que debilitarse. Entonces en este caso tenemos dos oxígenos que debilitan este enlace, ya que generan una mayor densidad electrónica en esta zona, ¿sí? Y estos electrones son más atraídos hacia esta zona y debilitan este enlace. Aquí el hecho de que haya un oxígeno menos hace que este enlace, digamos, no sea tan débil. Por eso este termina siendo un ácido débil. Lo mismo podemos comparar aquí entre el ácido sulfúrico y el ácido sulfuroso. La presencia de más oxígenos hace lo mismo, debilita
los enlaces hidrógeno-oxígeno para que en este caso se comporte aquí como un fuerte, ¿sí? Y en este caso aquí como un ácido débil. Y finalmente consideremos este grupo de 4 ácidos donde vamos a ver el efecto de este grupo que está a la derecha, ¿sí? Llamado aquí como X. Entonces tenemos el cloro, el bromo, el yodo y el grupo metilo. Lo que hemos colocado aquí es la electronegatividad de cada uno de esos átomos. La del cloro 3, la del bromo 2,8, la del yodo 2,5 y la del carbono 2,3. Entonces, como vemos aquí, el efecto es importante, ya que las constantes de acidez van de 4 por 10 a la menos 8, 2 por 10 a la menos 9, 2 por 10 a la menos 11 y alrededor de 10 a la menos 15. Como vemos, el ácido más fuerte de esos 4 es el primero. ¿Por qué razón? Porque el cloro es más electronegativo. Al ser más electronegativo, este cloro entonces, en este enlace, el cloro atrae más fuertemente los electrones hacia sí. Lo mismo que este enlace se debilitaría, ¿sí? A medida que estos átomos que están a la derecha atraen más fuertemente, estos electrones también atraen los electrones del enlace que está con el hidrógeno. Entonces, de esta forma, la electronegatividad define la fortaleza también de un ácido dependiendo de dónde esté ubicado el átomo y qué efecto tiene sobre el enlace del hidrógeno. Y ahora como tarea, consideremos estos 4 grupos de ácidos y decidamos cuál de los dos es más fuerte y expliquemos desde el punto de vista estructural por qué razón uno es más fuerte que el otro en cada uno de los 4 grupos. Nos vemos en un siguiente tema.